organizaciones e instituciones aliadas, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a esta cuarta semana de financiamiento climático y sostenible en América Latina. Este es un espacio que hemos creado en colaboración con muchas personas para, por un lado, enfatizar la importancia que tiene movilizar cada vez más financiamiento para lograr hacerle frente a uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad, como es la crisis climática. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, también nos hemos dado cuenta, como muchos actores a nivel global, que tenemos otra crisis, que también está avanzando con fuerza, que es la crisis de la destrucción de la naturaleza. En este espacio tendremos la posibilidad de hablar de este tema y de la importancia de movilizar cada vez más financiamiento. Para aquellos que nos acompañan, vamos a tener esta sesión y todas las sesiones de la semana, tanto en el idioma inglés como en el idioma español, así que podrán acceder a interpretación en el canal que dice interpretación debajo de sus Zoom. For those that are being with us that speaks English, please, we have translation. You can just choose the interpretation and you will have all the information in English as well. Thank you so much. Sin más, quisiera primero reconocer que a nivel internacional y a nivel global no solo nos aqueja la crisis del cambio climático, también la crisis de la destrucción de la naturaleza, pero también nos aqueja una crisis de seguridad. Y esto implica reconocer que a nivel internacional también estamos presenciando importantes guerras que están cobrando vidas muy valiosas y vidas muy importantes, vidas humanas, entre ellas niñas y niños. Por eso, antes de comenzar este importante evento, quisiera pedirles que me acompañen con un minuto de silencio por todas aquellas personas que han perdido la vida en esta guerra en Israel y Palestina. Como decía, muchas de ellas niñas y niños que no tienen ninguna culpa de este momento. Acompáñenme, por favor, un minuto de silencio por todas esas personas que hoy están enfrentando esta terrible crisis de inseguridad. Un minuto de silencio. Muchísimas gracias por este momento para conectar y para reconectarnos con lo que nos acompaña y con lo que tenemos frente a nosotras, y es reconocer pues esta multicrisis que estamos enfrentando, y la razón que nos trae aquí es precisamente reconocer que es la colaboración entre todas y todos los que vamos a lograr hacer las transformaciones más importantes que tenemos hacia adelante. En esta sesión de apertura me da muchísimo gusto darle la bienvenida a voces de mujeres y hombres que han dedicado su vida a impulsar la agenda de protección de la naturaleza, al combate al cambio climático, y que lo han hecho desde diferentes frentes y que lo han impulsado para reconocer que todavía podemos hacer algo. En esta sesión de apertura titulada Finanzas para la naturaleza en un mundo de ebullición climática, tenemos el honor, el gusto de contar con la presencia de 6 panelistas. Voy a presentarles a cada una y cada uno de ellos. Después vamos a comenzar con esta sesión de apertura, y terminando la sesión de apertura voy a platicar un poco más del contenido de la semana, de las dinámicas, para que nos puedan acompañar a lo largo de estos 5 días que hemos organizado para todas y todos ustedes, en el que esperamos aprender de manera conjunta sobre cómo podemos mejorar la movilización y la provisión de financiamiento precisamente para combatir el cambio climático y sobre todo para proteger a la naturaleza, que sabemos que sin ella no vamos a poder avanzar en nuestras labores de supervivencia como humanidad. Solo quería darles un par de datos que justamente motivan mucho el trabajo que hemos venido impulsando. Y es que, por ejemplo, datos de WWF señalan que entre 1970 y 2018
se ha disminuido en un 69% las poblaciones monitoreadas de aves, mamíferos, peces, reptiles y anfibios en todo el mundo. América Latina y el Caribe registra el mayor declive regional con una disminución de hasta un 94% de las poblaciones monitoreadas. De acuerdo a la CEPAL, América Latina y el Caribe alberga 23% de los bosques mundiales. Sin embargo, entre 1990 y 2020, la cobertura boscosa regional cayó del 53 al 46%, equivalente a una pérdida de 138 millones de hectáreas, similar al tamaño de Perú o la mitad de Argentina. Como vemos, en América Latina tenemos una vasta riqueza, tenemos de los países más megadiversos del mundo y sin embargo, día a día estamos observando una caída de las especies, sobre todo especies endémicas, que quiere decir que solo son habitantes de esta región y que posiblemente estaremos viendo su extinción, posiblemente si no hacemos nada por combatir y hacer frente al problema de cambio climático y hacerlo de manera sinérgica con esta importante agenda de protección de la naturaleza. Por eso me da muchísimo gusto presentarles y darle la más cordial bienvenida en primera instancia a nuestro querido Carlos Alvarado, expresidente de la República de Costa Rica, una persona que ha marcado no solo un importante trayecto para verificar que es posible avanzar en el desarrollo, también considerando los aspectos de cambio climático, y nos da muchísimo gusto tenerle en esta sesión, a quien le voy a dar la palabra en unos minutos. Solo quiero presentarles a quienes nos van a acompañar también en esta sesión. Nos acompaña Fabiana Rodríguez, líder regional del Centro de Colaboración de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para Latinoamérica, también una gran líder en este proceso regional. También le damos la más cordial bienvenida a Rodolfo Lassi, consultor y experto en gestión ambiental y cambio climático, y también con una amplísima trayectoria en estos temas. Y también me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Marius Calvet, directora de Sostenibilidad para América Latina y México de HSBC, una mujer que también ha roto muchos techos de cristal para llegar a marcar una pauta muy importante sobre la atención del cambio climático desde el sector financiero. Y si la conexión de mis queridas colegas le permite, tenemos la participación de dos activistas ambientales, como es Elena Hualinga, líder juvenil de la comunidad Sarayaco en Ecuador, en la Amazonía, y de Paloma Costa, que también es activista y asesora en cambio climático de Brasil. Ambas están justamente movilizándose para algunas actividades y esperamos que su conexión les permita acompañarnos esta mañana. Sin más, le agradezco nuevamente a Carlos Alvarado, un ejemplo sin lugar a dudas que marcó una trayectoria. Costa Rica siempre ha sido reconocido como un país que ha avanzado de manera con pasos fundamentales y fuertes en el contexto del medio ambiente, y no cabe duda que el liderazgo político siempre es la diferencia. Así que, Carlos, te queremos dar la más cordial bienvenida y agradecerte profundamente por estar aquí en esta semana de financiamiento climático para la región, y queremos que nos cuentes desde tu visión por qué es importante avanzar en la protección de la naturaleza en un contexto de ebullición climática, y desde tu punto de vista, cómo podemos hacer cambios sustantivos desde la aproximación de las finanzas, y por supuesto que nos cuentes de tu gran experiencia y ejemplo que has marcado y que dejó huellas sin lugar a dudas en Costa Rica. Te agradecemos muchísimo por estar aquí. Carlos, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Sandra, y un saludo a las panelistas, al panelista y también a todas las personas que están en este foro. Es uno de los temas más importantes, no solo de la región, sino del mundo. Incluso yo creo que es tan importante y aún así no se le da esa relevancia. Y creo que ya uno de los elementos, tú lo mencionaste, Sandra. Uno, la acelerada pérdida de la biodiversidad reflejada en la pérdida de los mamíferos en nuestra región, lo cual son cifras que de verdad rompen el corazón. Estamos perdiendo las especies de nuestra región, una de las más biodiversas del mundo. Pero muchos, digamos que los escépticos o incluso alguna visión cínica puede decir, bueno, ¿y qué importa con esto? La vida humana puede seguir. Ese es el segundo punto que quiero señalar. No, la vida humana no tiene lugar, no podría tener sustento sin un respaldo de la naturaleza. Y eso creo que es uno de los mitos que tenemos que romper. Tenemos una visión muy dual en la que vemos la vida en las ciudades como una cosa
y la vida, el de la naturaleza, como otra separada. Cada gran ciudad, cada gran ciudad del mundo requiere cantidades enormes de agua, de aire para respirar, de alimento, de código genético materializado en cosas, materiales para diferente sustento que da la naturaleza. Es decir, no hay tal vida como en la ciencia ficción, que son ciudades solo de metal y de planetas enteros de metal y de concreto que tienen vida. Esa vida no existe en esta Tierra. Como lo dicen algunos astronautas, nosotros lo que tenemos es una nave espacial con soporte de vida debajo de una atmósfera. Y esa es lo que estamos destruyendo. Entonces, esa es la situación y por eso es tan importante trabajar. Se necesita financiamiento para la adaptación climática y para la mitigación y para la protección de la naturaleza. La ciencia dice que debemos proteger al menos 30% de los ecosistemas críticos del planeta, tanto en los océanos como en los continentes, para dar un sustento mínimo a la vida en el planeta. Y esto requiere financiamiento. Pero veamos cuál es la situación del financiamiento. Hoy en día hay al menos 60 países de los más de 190 en el sistema de Naciones Unidas que, por el contrario, tienen altísimos problemas de deuda y están en una cercanía a entrar en riesgo de impago y de deuda por la situación de sus finanzas. Y habiendo estado en un gobierno saliendo de la pandemia del COVID, podemos ver las presiones que tienen los gobiernos y en América Latina y el Caribe para financiar la materia de adaptación y mitigación climática, la protección de la naturaleza, para obtener los objetivos de desarrollo sostenible, que que en septiembre pasado en Nueva York vimos que están rezagados, incluso algunos en retroceso. Siendo el primero, la eliminación de la pobreza, algo que necesitamos hacer en nuestra región. Y además los países tienen la presión de pagar sus deudas a altas tasas de interés, más altas de las que recibe el mundo desarrollado para pedir plata prestada. Es por eso que este tema de las finanzas climáticas y para el desarrollo humano es esencial. ¿Qué se puede hacer? Bueno, una de las iniciativas más valientes que hay para esa transformación casualmente viene de la región y la planteó la primer ministra de Barbados, Mia Mottley, iniciando con el Bridgetown Initiative, la iniciativa de Bridgetown para reformar las instituciones financieras globales. De hecho, ¿qué pueden hacer las personas que estamos acá? ¿Qué podemos hacer? Apoyar desde la región esa iniciativa. Curiosamente, una iniciativa que sale desde Barbados ha tenido más apoyo en otras partes que incluso en América Latina misma. América Latina tiene que sumar su voz para la reforma de las instituciones financieras, para el desarrollo humano, para que los países no entren en impago en deuda y para financiar el financiamiento tanto climático, sostenible y de naturaleza. Como bien lo decía Sandra al inicio, porque tenemos uno de los repositorios más grandes de naturaleza del mundo. Y hemos demostrado que lo podemos hacer. Cuando tuve el honor de ser presidente y en conjunto, no solo fue Costa Rica, en conjunto con Ecuador, con Colombia y con Panamá, creamos el área marina del Pacífico común de protección, una de las más grandes, si no la más grande del mundo, entre 4 países. En el caso de Costa Rica ampliamos al 30% la protección de nuestro océano y Costa Rica es 92% océano, es decir, la zona de protección es incluso más grande que Costa Rica continental. Eso se puede hacer, pero eso requiere financiamiento. Entonces, mi llamado acá es a unir esas voces, a que nuestros gobiernos apoyen las reformas en el sistema financiero, porque nos ayudan en muchas dimensiones, en hacer más barato los costos del dinero que necesitamos para el desarrollo, a tener disponibilidad de financiamiento para la adaptación climática y para la protección de la naturaleza, que es la protección de la vida, y para en general estar mejor. Y tenemos que unir esa voz detrás de quienes ya empujan ese cambio. Y también al sector privado, que es con lo que deseo terminar. El sector privado juega un rol crítico acá, porque no habrá mediano plazo, largo plazo para inversiones o para crecimiento verde si no hay planeta.
Es decir, el sector privado tiene que ser parte de esta solución, no puede ser un espectador nada más. Y ahí, y sé que durante la semana se discutirá mucho de esto, y hay muchos especialistas en esta materia, necesitamos involucrar el financiamiento del sector privado para la adaptación climática, para la protección de la naturaleza y de las personas. No hay un futuro en el que hay prosperidad sin sostenibilidad, pero la sostenibilidad no está suficientemente financiada hoy por hoy. Y es uno de los riesgos más grandes. Y termino con esto. Como humanidad hoy, paradójicamente, estamos aumentando el financiamiento en armas, incluso en armas nucleares, y no estamos aumentando el financiamiento en adaptación climática, en protección del ambiente, en protección de la naturaleza. América Latina es una de las regiones que, si bien tiene grandes retos, dichosamente no es de las que aumenta sus inversiones a tal escala en armamento. Y tenemos la autoridad moral para pedir otras formas de financiamiento para sí proteger a la gente y sí proteger a nuestro ambiente. Desearles lo mejor en estas sesiones, porque son críticas para el futuro de nuestra región y de todo el planeta. Muchas gracias, y gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Carlos, y te agradecemos muchísimo porque tu ejemplo ha dado mucho a la región y esta posibilidad de saber que sí podemos seguir avanzando en un desarrollo integral, poniendo la protección de la naturaleza y el combate al cambio climático al centro. Es una gran oportunidad para la región y te agradecemos por todo lo que lograste avanzar en Costa Rica, que sin lugar a dudas sigue siendo un ejemplo para la región, y te agradecemos muchísimo por estar aquí. Y ahorita vamos a regresar para que también nos des un par de mensajes adicionales a todas las personas que nos acompañan, y nuevamente agradeciéndoles a todas y todos que se suman tanto en Zoom como en las otras redes sociales que nos acompañan. Y ahora quiero agradecerle y darle la más cordial bienvenida también a Fabiana Rodríguez, que nos acompaña en el Centro Regional de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para que también nos platique desde su punto de vista la importancia que tiene la protección y movilizar financiamiento para la protección de la naturaleza en un contexto de crisis climática, y pues cuáles pueden ser algunas vías para seguir movilizando financiamiento a favor de esta agenda. Fabiana, te agradecemos muchísimo por estar aquí y te damos la más cordial bienvenida. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos los participantes de gobiernos, del sector privado, de la sociedad civil, academia y jóvenes. Un saludo también a todos los ponentes de este panel por las palabras inspiradoras del señor Carlos Alvarado, y que están muy alineadas a nuestra visión de colaboración entre los diversos actores de la región. Bueno, como ya se mencionó, soy Fabiana Rodríguez, la coordinadora para el Centro de Colaboración Regional para América Latina de la Convención de Cambio Climático, donde nuestra principal meta es apoyar a los 17 países de la región a cumplir con sus metas bajo el Acuerdo de París. Bueno, es un honor estar aquí hoy para compartir nuestra visión, y quisiera empezar destacando que la financiación climática es crucial, obvio, para abordar los desafíos ambientales más urgentes que enfrenta nuestro planeta. La movilización de financiamiento juega este papel clave en apoyar la transición hacia economías bajo carbono también. Entonces, sin embargo, la brecha entre el nivel de financiamiento climático actualmente disponible y el necesario para abordar adecuadamente estos desafíos climáticos en línea con los objetivos del Acuerdo de París es significativa, sino gigantes. Entonces, esta brecha, especialmente en el área de adaptación, sigue ampliándose, por lo tanto, es crucial explorar nuevas oportunidades que surjan de mecanismos financieros innovadores. Es importante también reconocer que el cambio climático está interconectado con otros riesgos, como la gestión del agua, la energía, producción de alimentos y la biodiversidad del planeta, que es el tema que estamos planteando hoy aquí. Por lo tanto, es fundamental que todos, no solamente gobiernos, pero también el sector privado, sociedad civil, respondan a los desafíos interconectados en sus procesos productivos principalmente. Entonces, sabemos también que la biodiversidad es esencial para la vida en la Tierra. Los ecosistemas saludables brindan una amplia gama de beneficios, como la provisión de alimentos, agua, aire limpio y regulación del clima.
Entonces, el cambio climático es una amenaza evidente y muy grave para la biodiversidad. El aumento de las temperaturas, los cambios de los patrones de precipitación y el aumento del nivel del mar están afectando los ecosistemas de todo el mundo. Eso es lo que todos nosotros ya sabemos. Pero ¿cómo entonces encontrar formas innovadoras para financiar este tema de la protección de los ecosistemas? Las contribuciones nacionales determinadas, o las NDCs por su sigla en inglés, y las estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de carbono, que llamamos en inglés también de LTLEDs, son importantes para la protección de la biodiversidad. Estas herramientas, bajo el Acuerdo de París, establecen objetivos para la mitigación y adaptación al cambio climático en el mediano y también a largo plazo, que deberían incluir la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Sin embargo, las NDCs y las estrategias de desarrollo a largo plazo requieren financiamiento para su implementación. La movilización de financiamiento es esencial para ayudar a los países a proteger sus ecosistemas y biodiversidad. Entonces, en este sentido, y para hacer el paralelo, podemos hablar de algunos ejemplos de cómo la movilización de financiamiento utilizando estas herramientas puede apoyar la protección de la biodiversidad en América Latina. Entonces, a través del apoyo a la conservación de los bosques tropicales, que son uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, la promoción de la agricultura sostenible, que puede ayudar a reducir la presión sobre los ecosistemas naturales, y las inversiones en energía renovable que pueden ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por consecuencia proteger los ecosistemas sensibles al clima. Hola. Hoy escucho. Exactamente, Fabiana. ¿Perdón? Te escuchamos perfectamente. Ok, es que escuché una voz. Bueno, para concluir, bueno, solo ahora que ya estamos al final, para concluir es fundamental emplear un enfoque holístico para la movilización de financiamiento, que es tan crucial para proteger la biodiversidad en este contexto de crisis climática. Entonces, en este sentido, es necesario promover esta colaboración, así como mencionado por el ponente anterior, y la cooperación regional para movilizar los fondos necesarios. El Acuerdo de París y sus herramientas de implementación pueden y deben ayudar a viabilizar y acelerar este proceso. Y me quedo por aquí. Muchas gracias a todos y gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Fabiana, y también muchísimas gracias por recordarnos que sí seguimos teniendo una gran brecha de financiamiento. Si la pensamos, 80% del financiamiento se va a la mitigación en el mundo, y en América Latina estamos hablando más o menos del 90%, un poco más, y lo demás, adaptación. Y si a eso le sumamos la crisis en materia de biodiversidad, por supuesto que tenemos un reto inmenso cuando se trata de movilizar financiamiento y movilizarlo sin desproteger las otras agendas, ¿no? Que creo que es ahí lo que ya tú y Carlos advertían, de no se trata de la sustitución, sino de cómo vamos a incrementar desde una visión mucho más transformadora. Te agradecemos muchísimo, Fabiana, y ahorita vamos a regresar para que puedas enviar unos últimos mensajes, quizá también para motivar a que más colegas se puedan interesar en el tratamiento de estos temas. Y sin más, bueno, ahora quisiera darle la bienvenida a un colega que ha sido también un maestro para mí en lo personal, Rodolfo Lassi, que ha tenido una trayectoria también muy importante en la protección del ambiente, en materia de cambio climático y, bueno, sin lugar a dudas, en el marco de desarrollo sostenible ampliamente. Rodolfo, te agradezco muchísimo por estar aquí y por siempre impulsar estos temas a nivel global y, por supuesto, a nivel regional y en México. Te agradecemos por estos minutos y te damos la bienvenida. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, buenos días a todos nuestros compañeros, colegas y amigos de toda la vida en esta lucha por proteger la naturaleza y también tratar de salvarnos del cambio climático, que ya está en proceso de afectar no solamente, bueno, pues las actividades económicas, nuestra seguridad, sino también profundamente la biodiversidad. Lo primero que yo quisiera decirles es que muy recientemente, hace una semana y media, presentamos un plan de acción
para lograr la resiliencia y la neutralidad climática en América Latina y el Caribe. Eso lo presentamos en el contexto de una reunión ministerial de la OCDE convocada no solamente para los países que son miembros de la OCDE, sino para todos los países que de alguna manera se han acercado a la OCDE como un organismo que impulse el desarrollo, y en particular a la Unión Europea, que está tratando de reforzar las ligas con América Latina y el Caribe. Entonces yo tuve la fortuna durante un año de trabajar en la región, haciendo consultas regionales, visitando corredores ecológicos, áreas naturales protegidas y muchos países con iniciativas en biodiversidad, para tratar de identificar cuáles eran como que las acciones más estratégicas e importantes, primero en el corto plazo, al 2030, para cumplir los objetivos de desarrollo, y segundo, para que se marcara una ruta hacia la neutralidad climática en el 2050. Y quiero enfatizar que la neutralidad climática no es lo mismo que las emisiones cero en balance, como lo indica el Acuerdo de París, ni tampoco la neutralidad de carbono. La neutralidad climática es que nuestras acciones, todas, no alteren el clima, que al menos nos permiten mantener nuestros assets, nuestros recursos naturales, entre ellos y muy fundamentalmente el de la biodiversidad. Esto se dio en el contexto, lo que estoy diciendo yo, que fue un proceso de consulta y de refinación de los temas, de la COP15 de biodiversidad. ¿Por qué? Porque es importante, ahí definimos los objetivos, las metas para el año 2030, para esta década, y se fijaron algunas acciones que todos nuestros países debemos de cumplir. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros propusimos 30 acciones o 30 iniciativas fundamentales y estratégicas. Las voy a mencionar rápidamente, las que tienen que ver con biodiversidad y ecosistemas, que es proteger y crear los corredores biológicos, precisamente logrando el 30% de protección de los ecosistemas importantes de nuestros territorios, más la restauración del 30% de las áreas que están degradadas por algún proceso, ya sea de contaminación, de deforestación, o de extracción ilegal de recursos naturales. Y yo creo que esas dos estrategias deben de combinarse de manera virtuosa para poder mantener el continuum biológico que originalmente tenían nuestros ecosistemas y lograr la evolución de las especies como se venían dando. La pérdida es tan masiva que esto es fundamental para la estrategia de conservación. El segundo elemento es la integración de la biodiversidad en los planes de desarrollo. El tercer elemento es las soluciones basadas en la naturaleza, que requieren de una taxonomía en el sistema financiero, porque no existen, no la hay, ¿no? Estamos definiéndolas, algunos países ya llevan avanzadas sus taxonomías, pero inclusive el mismo término de soluciones basadas en naturaleza de UICN, pues no está universalmente aceptado. Se utiliza mucho el término del Acuerdo de París, que es, bueno, soluciones basadas en los ecosistemas o adaptación basada en ecosistemas. Después tenemos que restaurar tierras. ¿Por qué? Porque estas han sido degradadas. Evidentemente tenemos un problema muy serio de deforestación, ya fue mencionado. Yo lo mido de manera distinta porque en este siglo hemos perdido el territorio de México 2,5 veces. Es como si México desapareciera 2 veces desde el punto de vista biológico. Bueno, y eso es inaceptable en el planeta, ¿no? Y finalmente, lograr la tolerancia cero al comercio ilegal de especies. Porque nosotros sí, somos un país biodiverso, pero esa extracción ilegal de especies está asociada con todas las demás ilegalidades. El narcotráfico, el tráfico de seres humanos, y fortalece también económicamente a la delincuencia organizada. Y eso, pues, lo debemos de combatir con la misma fuerza con la que estamos ahorita siendo, enfáticos en proteger a las especies. Hablando de números, para terminar, efectivamente,
nosotros identificamos 700 billones de dólares como el gap de inversión para lograr la protección y los objetivos de Kunming y de Montreal. Ustedes saben que todavía no logramos la movilización de los 100 billones de dólares que fueron comprometidos para cambio climático. De esos, efectivamente, solo 17% se utiliza en Latinoamérica y el Caribe, pero en Latinoamérica y el Caribe solo el 27% se puede denominar como de adaptación, a veces es mezclado adaptación-mitigación, y de ellos solo el 9% en adaptación se dedica a los sectores primarios que tienen que ver con el manejo de la biodiversidad. Nosotros hicimos en la OCDE, nuestro equipo de biodiversidad, un análisis de si se estaba movilizando o no el recurso financiero por los distintos canales hacia la biodiversidad y encontramos que sí, que está creciendo, pero seguimos por debajo de los 20 millones en financiamiento. O sea, de 20 billones a 700, pues hay primero un orden de magnitud, ¿no? Y después hay un orden de selectividad de las acciones para que sean estratégicas en la intervención, en el desarrollo, y realmente nos ayuden a avanzar en la protección de la biodiversidad. O sea, la tarea es muy grande, ya los sistemas financieros empezaron a mandar directrices muy claras de que no más subsidios a los combustibles fósiles y a todas las actividades que son dañinas hacia la biodiversidad, de que no se vayan a financiar más acciones que también contaminen los ecosistemas, y bueno, de eso se trata, de lograr la materialidad de los flujos financieros en la protección de la biodiversidad y la naturaleza en términos generales. Gracias, Sandra, disculpe si me pasé. Muchísimas gracias, Rodolfo, ¿no? Y de verdad traes a la mesa también realidades que nos aquejan, como son temas de seguridad más estructurales que sin lugar a dudas están afectando la protección de la naturaleza, como mencionabas, el tema del narcotráfico es un tema que no podemos dejar pasar cuando hablamos de estos temas en América Latina y que están poniéndonos en un momento crítico que hay que atender y que hay que atenderlo de manera sinérgica. Te agradecemos muchísimo, Rodolfo, también por brindarnos esto que nos comparte sobre la gran brecha de financiamiento y el no haber reconocido históricamente o tempranamente que invertir en la naturaleza es, como decía Carlos, invertir en la vida misma, ¿no? En nuestra supervivencia. Así que muchísimas gracias por estas palabras y ahorita también te voy a regresar el micrófono porque quiero hacerles una consulta y también para pedirles un mensaje a quienes nos acompañan. Y bueno, y también quiero entonces agradecerle y darle la más cordial bienvenida a Marius Calvet, que también ha estado en un frente muy importante y que justamente se asocia a todo lo que estamos hablando y lo que estaremos hablando esta semana, que es el rol del sector financiero en este proceso de cómo logramos una mayor participación del sector financiero. Lo habíamos visto como algo difícil a nivel histórico hace algunos 10 años, tal vez no podríamos hablar de la participación del sector financiero tan activamente en la atención del cambio climático y la atención de la protección de la naturaleza, y sin embargo estamos viendo nuevas actividades. Y bueno, quiero agradecerle muchísimo a Marius, quien ha estado liderando buena parte de estos esfuerzos, tanto en México como ahora en América Latina, desde el sector financiero. Y Marius, te agradecemos muchísimo por estar aquí, también no solo por tu trabajo en el sector, pero como mujer que ha estado rompiendo también importantes paradigmas en este sentido. Te agradecemos por tu tiempo y te damos la más cordial bienvenida. Tienes la palabra. Sandra, muchas gracias, muchas felicidades por esta semana de financiamiento climático y sostenible y por todo el trabajo que haces. Sabes cuánto te admiro y celebro todo lo que has logrado. Y bueno, después de escuchar a estos expertos, a estas personas que admiro tanto y tan claro acaba de decir Rodolfo Lassi, a quien especialmente admiro, la gran brecha de financiamiento que existe, lo poco que estamos logrando y la urgencia del tema. A mí me gustaría, en estos minutitos que tengo para hablar con ustedes, es sí hablar de el rol del sector financiero, de qué tenemos que hacer, pero quiero hablar también específicamente del tema del nexo de la agenda de biodiversidad junto con el cambio climático y la importancia
de entender que son los dos grandes temas que representan un riesgo para la humanidad, que no son agendas separadas, que son dos lados de una misma moneda y que no podemos posponer el atenderlos de manera conjunta, ¿no? A casi 30 años, ¿no?, de la Convención de Río, en donde establecimos la cooperación internacional para avanzar en la agenda de cambio climático y biodiversidad, tenemos que lograr empatar estas agendas y entender cuál es el nexo entre ambas para de esta manera, con ambición, movernos hacia adelante y ahora sí las instituciones financieras aprovechar el nexo entre la agenda climática y la de biodiversidad. Y el tema de biodiversidad ha sido un tema complejo y ha sido complejo para las instituciones financieras. El entendimiento, la falta de entendimiento, para empezar, de el alcance de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? ¿Cuál es el valor de la naturaleza? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo identificamos los riesgos, las dependencias y las oportunidades relacionadas con naturaleza también en nuestros portafolios del sector financiero? Ha sido muy complejo. No abundaré más porque Rodolfo Lassi muy bien dijo ahorita del Global Biodiversity Framework, el marco global para la naturaleza que se estableció en el acuerdo de Kunming-Montreal, en la COP15 recientemente. Es un momento en donde se hace un parteaguas justamente para entender, para la agenda de biodiversidad, pero para entender el nexo con la naturaleza. Es un acuerdo en donde 200 países llegan a consolidar 4 objetivos hacia el 2050 y 23 objetivos relacionados con orientados a la acción hacia el 2030. Y algo muy importante es que se hace un llamado para integrar a la naturaleza en la agenda climática y que podamos comprender este nexo. Yo quisiera mandarles un mensaje de cómo podemos realmente entender este nexo entre la biodiversidad y la agenda climática. Y primero, 2 grandes puntos. Suenan iguales, suenan parecidos y no lo son. Primero, el cambio climático como una causa de pérdida de biodiversidad, ¿no? Ejemplos: sube la temperatura, se alteran los ecosistemas marinos, terrestres, de agua fresca, cambia la precipitación, los desastres naturales tienen un enlace directo con la pérdida de biodiversidad. Pero por otro lado, en el nexo, veamos el otro lado. La conservación de la biodiversidad es necesaria para la acción climática, es necesaria justamente para avanzar en la agenda climática. Entonces, todo el impacto que tiene el cambio climático en la naturaleza, en las especies animales se pueden ir adaptando a los impactos del cambio climático, pero hay un límite en la adaptación de estas especies. Y un gran ejemplo que les pongo es, si recuerdan ustedes los incendios de 2019-2020 en Australia, con datos de WWF tenemos que murieron o se desplazaron 3 millones de animales en Australia con aquellos incendios. Esto te hace pensar que los incendios se dan por una sequía prolongada que venía de 3 años atrás, por cambios en la precipitación o baja en la precipitación, por supuesto, y también por las altas temperaturas. Entonces, perdemos todas esas especies obligadas a desplazarse o mueren. Y también, por otro lado, si el reporte del IPCC nos dice que vamos en una trayectoria hacia los 2.7 grados centígrados, imagínense que si lográramos los 1.5 grados centígrados de aumento de la temperatura global, que tan deseable, que es nuestra gran meta, en el 1.5 grados centígrados de incremento de temperatura, perderíamos de 70 a 90% de los arrecifes de coral del mundo, en el 1.5 grados centígrados. Si aumentáramos a 2 grados centígrados, perderíamos el 90% de los arrecifes de coral del mundo. Entonces, en la trayectoria en la que vamos, que ni siquiera todavía se acerca a los 2 grados centígrados, los arrecifes de coral del mundo están en peligro de absoluta extinción, con datos del reporte que todos conocemos del IPCC. Entonces, es urgente y es prioritario para las instituciones financieras que hagamos un enlace
con estas dos agendas, que atendamos todos estos grandes riesgos de biodiversidad, de prácticas contaminantes, de seguir con estos commodities relacionados con deforestación, con químicos peligrosos, con todos el tema de las especies invasivas. Y los grandes temas que tenemos que hacer es, tenemos que identificar y priorizar cuáles son los sectores riesgos de alto impacto al tema del cambio climático y de la biodiversidad. Tenemos que hacer un involucramiento con las compañías, promover el uso de los marcos existentes como el TNFD lanzado el 18 de septiembre en la Semana de Cambio Climático en Nueva York, después de años de desarrollo, piloteo, etcétera. Tenemos que establecer políticas sectoriales con metas, con listas de exclusión, integrar en nuestras metas climáticas el tema de biodiversidad y sobre todo tenemos que trabajar con creatividad, con innovación, con compromiso, con colaboración, pero sobre todo con valentía para transformarnos nosotros mismos y hacer las cosas de manera distinta. La naturaleza no es una fuente de recursos infinitos y gratuitos para la economía y para la sociedad. Estamos expuestos a tremendos riesgos para la humanidad si no consideramos ambas agendas con urgencia. Entonces, bueno, agradezco mucho el espacio de poderles dar este mensaje de la importancia del nexo de biodiversidad y clima, y de la urgencia de que las instituciones financieras llevemos a cabo las acciones necesarias para avanzar en esta agenda. Muchísimas gracias, Marius, y muchísimas gracias también por recordarnos y por enfatizar esto que planteas cuando hablamos de biodiversidad. No es una cosa separada de la agenda de cambio climático, incluso la importancia de integrar la biodiversidad, por ejemplo, en políticas como son las contribuciones nacionalmente determinadas, que ya mencionaba también Rodolfo, y de poder generar esta planeación de manera mucho más estructurada, y creo que es ahí donde nos hemos perdido. Y por eso te agradecemos muchísimo y porque también hablas de los marcos que ya se han generado a nivel internacional para una mejor definición de estas actividades y cómo podemos integrarlos en todas las actividades y en todos los sectores financieros, tanto internacional como regional y nacional. Muchísimas gracias, Marius. Y bueno, nuestras colegas que, como les comentaba, están en campo, lamentablemente no están logrando conectarse. Vamos a tratar de que lo hagan más adelante, pero les agradecemos muchísimo. Son dos activistas maravillosas en materia de protección de la biodiversidad y cambio climático, pero quisiera rápidamente en estos últimos minutos que tenemos para esta sesión de apertura, me gustaría preguntarles, Carlos, Fabiana, Rodolfo, Marius, creo que uno de los temas que a veces nos preguntamos con estas cifras que nos dan, que sin lugar a dudas nos ponen en un contexto poco optimista y sin embargo, como hemos hablado, también hay avances, también hay aspectos que quisiéramos ver como una fuente de motivación. A lo largo de estos eventos tenemos mucha participación de colegas de diferentes sectores, del sector académico, del sector social, del gobierno, pero también tenemos mucha participación de las juventudes que a veces tienen, pues quisieran escuchar mensajes que nos permitan saber que hay una motivación hacia adelante. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, después de una trayectoria muy amplia en estos sectores, me gustaría mucho que pudieran compartir con toda la gente que nos ve qué es lo que a ustedes les motiva y qué es lo que ha sido gran motivación para ustedes seguir impulsando estas agendas de protección a la naturaleza. ¿Cuáles son los mensajes que recomiendan, como ya decían ustedes, seguir involucrando al sector privado, al sector financiero, pero desde su punto de vista, qué es lo que les motiva a ustedes como personas, como seres humanos, a avanzar estas agendas y que quisieran, y qué mensaje les gustaría pues dejar a quienes nos ven, cerca de 400 personas en la plataforma Zoom y otras, ahorita les digo cuántos, en el resto de las redes sociales, personas que están deseando saber más soluciones y sobre todo pues cómo podemos colectivamente, como ya lo planteaba Carlos, a nivel regional seguir avanzando. Y pues me gustaría empezar contigo, Carlos, y el gran ejemplo que has dejado en el mundo y que sigues motivando hacia alrededor. ¿Qué es eso que motiva a Carlos Alvarado
y qué mensaje quisieras dejar para seguir avanzando en estos temas, pues en pro de la naturaleza y por supuesto pues a la propia supervivencia de nuestra especie. Carlos, muchísimas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias, Sandra. Creo que tu pregunta es la más, de las más importantes. Yo les dejaría dos mensajes a las personas que nos escuchan. Uno es que sí es posible tener avances concretos y positivos. O sea, si bien el panorama es difícil, sí es posible. Yo lo experimenté. En el 2019 hicimos nuestro plan de descarbonización para Costa Rica cuando el Acuerdo de París estaba detenido prácticamente. Hay que recordar que los Estados Unidos se había salido. Eh, y se hizo el primer plan de descarbonización y en aquel momento nos dijeron que era inútil, que íbamos a destruir la economía y había mucho escepticismo. Hoy es un plan que sirve de referencia para esa transición. En el 2019 también iniciamos con 4 países la coalición de alta ambición para la naturaleza y las personas y nos dije para proteger el 30% de los mares y el 30% de los planetas y nos dijeron que era muy ambicioso y difícil que eso se lograra. Y como han mencionado, pues tanto Marius como Rodolfo, eso se volvió una realidad en la COP15 con Montreal, que más de 190 países adoptaron el marco de la meta 30-30, 30% de protección para el 2030. En el 2019 decían que era imposible, en el 2022 una realidad. Entonces sí es posible hacer cambios positivos, no tenemos que sumirnos en un negativismo absoluto. Y lo segundo de por qué hacerlo, te digo con toda la franqueza, yo lo hago por mi hijo. Yo tengo un hijo de 10 años y a él le va a tocar vivir en el mundo futuro y lo estamos viendo ya. Tenemos sequías, tenemos inundación, tenemos incendios forestales enormes o incendios que llegan a ciudades, olas de calor, pérdida de especies y ese será un mundo difícil y yo siento una gran responsabilidad de trabajar para a su generación, a él y a su generación, dejarles lo mejor posible. Es una obligación ética, creo yo, y de amor para con las personas. Y creo que por eso hay que involucrarse en estos temas complejos, y son complejos, no hay un tema sencillo. Decirles también, creo que hay que cambiar la mentalidad de muchas personas. Yo he encontrado muchas personas que dicen, que, bueno, es que esa agenda verde es muy bonita, pero yo prefiero financiar a las personas. Es que tenemos que entender que es una sola cosa. Los humanos dependemos también de la naturaleza. No hay una contradicción entre proteger el ambiente. Proteger el ambiente es proteger a las personas también. Hay que romper esos paradigmas. Y América Latina tiene unos retos enormes. Termino diciendo esto. Nosotros vamos a tener migraciones climáticas para las cuales tenemos que prepararnos. Habrá lugares donde dejaremos de tener agua potable, agua por ejemplo, que viene de glaciales o zonas que ya no podrán ser aptas para el cultivo, como es en el caso de varias partes en Centroamérica. Tenemos de las mayores reservas de petróleo en nuestra región y tenemos una responsabilidad ética de cómo vamos a manejar eso. Tenemos de las matrices eléctricas más limpias del mundo. Ya somos una parte del mundo muy renovable, pero somos exportadores de petróleo y de gas. ¿Cómo vamos a hacer esa transición energética para el bien del mundo, de nuestras economías y de nuestras personas? Es otro de nuestros grandes retos y no lo estamos discutiendo tanto. Mi llamado a todos, a las más de 400 personas que están aquí, es que traigamos a nuestros gobiernos, a nuestra sociedad civil, a tener un papel de liderazgo y activo en estas transformaciones, eh, porque es lo que necesita mi hijo, pero es lo que necesitan todos nuestros hijos e hijas, nietos y la futura generación. Y les envío un gran abrazo acá desde la universidad donde estoy y agradecerte, Sandra, por la invitación. Muchísimas gracias, Carlos. Y nuevamente, de verdad, gracias por todo el esfuerzo, por todo el trabajo. Admiramos muchísimo la valentía con la que afrontaste el liderazgo en Costa Rica y nos dejaste con una gran sensación de que se puede. Y creo que eso es lo que queremos resaltar y te agradezco muchísimo. Y aquí nos unen el amor por nuestros hijos. También tengo un hijo de 8 años
y creo que, como dices, estamos en un tiempo muy importante para no claudicar en tiempos complejos, así que te agradecemos de corazón por estar aquí y por compartir con estas personas que te admiramos tanto tu mensaje, y seguiremos trabajando hacia lo que nos comentas. Te agradecemos muchísimo y suerte en todo lo que esté por venir. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Un saludo. Gracias, un saludo. Y también, bueno, ya lo planteaba Carlos y lo planteábamos, hay todos unos retos que tenemos por delante, pero pues me gustaría preguntarle a Fabiana también, ¿no? Fabiana, estamos en momentos difíciles, pero sin lugar a dudas hay cosas que nos mueven y nos gustaría mucho que nos platiques qué te motiva y cuáles son esos mensajes que quisieras compartir con quienes nos acompañan el día de hoy. Fabiana, adelante. Gracias, Sandra. Bueno, hasta tuve que pensar un poco qué es lo que me motiva. Toda mi vida he trabajado con estos temas. Soy ingeniera marina, hace 20 años que trabajo con temas de cambio climático, naturaleza, biodiversidad. Y claro, yo pensé, ¿qué es lo que me motiva? Es solo eso, solo sé hacer eso. Y personalmente quisiera pensar que esta trayectoria de vida ha contribuido para crear este futuro más sostenible y resiliente. También tengo hijos y pienso que no está nada bonito la prospección de la vida adulta de ellos con el paso que vamos. Y bueno, y del punto de vista de organización, ¿no? Desde las Naciones Unidas, el llamado para la acción, principalmente desde del Centro Regional para América Latina, se dirige a los gobiernos, el sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil. La colaboración entre estos actores es crucial para movilizar estos fondos destinados a la protección de la biodiversidad. En particular, bueno, se sugiere a las partes de los países a incorporar objetivos, metas de financiamiento para la biodiversidad en sus NDCs y las estrategias de desarrollo a largo plazo, que son los documentos principales, son documentos importantísimos y un paso clave para la implementación exitosa de estas herramientas es la incorporación de sus compromisos que llevan a leyes nacionales vinculantes y un sistema de gobernanza fuerte. Entonces, de nuevo, esta inclusión es fundamental porque permite a los gobiernos y otros actores a identificar fuentes de financiamiento disponibles tanto nacional como internacionalmente. El proceso de balance mundial que se lleva a cabo cada 5 años está comenzando en 2023. Entonces ahí tenemos una oportunidad clave también para usar este nuevo ciclo de ambición para incluir estos objetivos y metas que también facilitan el establecimiento de asociaciones sólidas, la elaboración de proyectos atractivos para los inversionistas. Sin la presencia de estos objetivos, la tarea de movilizar financiamiento y fondos se convierte en un desafío considerable. Bueno, y en resumen es eso, trabajar juntos y establecer metas de financiamientos específicas en las NDCs y las estrategias de desarrollo. Eso más seguramente podría garantizar un éxito en la movilización de estos recursos. Para terminar, quisiera solo comunicar que la próxima semana estaremos tratando de varios temas relacionados durante la Semana del Clima para América Latina y el Caribe. Es un evento organizado por la Convención del Clima, sirve como una plataforma ahí que reúne todas estas personas de gobiernos, van a haber ministros, sector privado, sociedad civil, academia y muchos jóvenes también para abordar estas soluciones climáticas y promover la acción climática en la región. Los mensajes de este evento, principalmente este año, irán a alimentar de manera regional el balance mundial que se lleva a cabo durante la COP28 en Dubái. Así, a los que se interesan por el tema, los invito a que se unan a escuchar los mensajes de la región. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchísimas gracias, Fabiana, y sin lugar a dudas va a ser muy importante esta semana. De hecho, mucho de lo que estaremos discutiendo aquí también tiene como objetivo alimentar la conversación de la próxima semana y, por supuesto, lo que estaremos discutiendo en la COP, tanto de cambio climático como la de biodiversidad el próximo año. Así que estaremos generando muchas sinergias
en colaboración, y también te agradecemos muchísimo por este tiempo, por este espacio y por seguir generando estas importantes sinergias. Siempre ha sido un placer colaborar de la mano de la convención y de todos los centros que han representado, en particular con ustedes en América Latina. Muchísimas gracias, Fabiana, te agradecemos profundamente por tu espacio, por tu tiempo y por compartirnos este importante mensaje. Y ahora pues también quiero preguntarle lo mismo a Rodolfo y poder escuchar no solo la importante motivación que lo mueve, sino también algunos mensajes que quiera compartirnos en estos minutos y también haciendo pues alusión a la trayectoria. Seguramente, Rodolfo, te ha tocado vivir momentos de altísima frustración, en momentos de que a veces nos falta la acción, nos falta seguir avanzando, pero sin embargo sigues adelante, y creo que es parte de lo que a nivel pues internacional queremos seguir haciendo, y sobre todo las generaciones más nuevas también de repente necesitan, ¿no? Esa vía de, pues sí, muchos años, pero podemos hacer algo, si bien vamos tarde, todavía podemos hacer algo. Y Rodolfo, encantados de escuchar tu visión. Tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias, Sandra, de nuevo, y en especial por la pregunta que es más personal en principio, pero que tiene que ver con lo que hemos aprendido desde chicos, que es nuestra cultura. En México estamos invariablemente orgullosos de la diversidad cultural, de la diversidad en los ecosistemas, los paisajes, ¿no? Desde el desierto hasta las selvas, en la diversidad culinaria, que es el manejo de la biodiversidad para alimentarnos, ¿no? Y esa diversidad de repente se confronta con con la racionalidad económica del mundo occidental, vamos a decirlo así, ¿no? Porque a diferencia de nuestros indígenas que comían y seguimos comiendo insectos, porque bueno, la mitad mía es indígena y la otra mitad es europea, hemos simplificado la vida y hemos concentrado en muy poquitas especies pues nuestra alimentación, la vestimenta, inclusive hasta nuestras diversiones, ¿no? Entonces, yo creo en la biodiversidad como parte de ese rasgo cultural mexicano y estoy muy orgulloso. De hecho, déjenme volver a citar al doctor Sarucán, decía que la única forma de proteger la biodiversidad no es manteniéndola aislada en un área natural protegida, sino es usándola, dándole un valor económico, un valor cultural, logrando precisamente salirnos de esa concentración en muy pocas especies que hace que destruyamos las demás por darle prioridad al ganado o a la soya o al trigo o al mismo maíz. Yo creo que la agenda pendiente personal, familiar, que tenemos de lograr diversificar el uso de la naturaleza es la que nos va a permitir lograr precisamente el desarrollo sustentable. Pero en particular a mí me gusta mucho siempre hablar y exaltar la belleza de nuestros paisajes. Aquí atrás de mí están los volcanes, pero en México, bueno, pues de la montaña a la playa, a los ríos, etcétera, tenemos multiplicidad de paisajes. Y recientemente, bueno, yo he participado en este Consejo de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de China, y ellos tienen un paradigma, ¿no? La civilización ecológica, y un elemento que yo rescato de ellos es que ellos quieren hacer de China un territorio bello como antes lo tenían y lo mostraban en sus pinturas tradicionales. Yo igual, a mí me gustaría que México fuera bello. A veces nuestras ciudades son innecesariamente feas. Y cuando hablamos en política de la fealdad, ¿no? Pues se nos tacha de superficiales, pero no, o sea, un paisaje armónico, un paisaje bello, es pues el mejor de los símbolos de que estamos haciendo bien nuestro trabajo en el planeta, que somos respetuosos de otras vidas, que manejamos adecuadamente nuestros recursos naturales
Y eso hay que heredarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que haya un cambio de paradigma profundo y no nada más nos centremos en las decisiones económicas de corto plazo, que son las que luego también generan todo tipo de conflictos, inclusive los armados. Al respecto, quiero quiero dar respuesta a dos preguntas que hay en la pantalla bueno, ¿cuánto dinero se gasta en este militarismo? ¿Cuánto dinero se gasta en México o en cualquier otro país? ¿Existe esa granularidad? Y la verdad es que los informes genéricos no la manejan, es difícil de encontrar porque precisamente las organizaciones internacionales como la ONU, la misma OCDE y otras tantas, CEPAL, etcétera, no hacen finger pointing, o sea, no están señalando quién hace bien y quién hace mal su trabajo, país por país, aunque sí podemos encontrar esa información. Pero en términos generales, yo digo que si bien ha avanzado el financiamiento hacia la biodiversidad, en el COVID, durante la pandemia, tuvimos una gran prueba social de a qué le dábamos prioridad. Y por desgracia, la mayor parte de los estímulos económicos volvieron a irse a los viejos negocios, en lugar de invertirse en muy pocos países lo hicieron. Finlandia, por ejemplo, sí lo hizo, el 75% lo dedicó a inversiones verdes. Entonces, en lugar de financiar mayoritariamente en todos los países durante la pandemia, la crisis, a lo que nos iba a dar futuro, volvimos a invertir en petróleo. Y con los conflictos armados se volvió a invertir y no se sabe cuánto en el militarismo, que el militarismo tiene raíces profundas en los combustibles fósiles, ¿sí? Porque no hay tanques emisión cero, ¿no? Y tampoco hay campos de batalla resilientes, ni mucho menos planes de adaptación a un bombardeo masivo. Así que todo ese militarismo es contraproducente para el planeta y muchas organizaciones tienen prohibido darle seguimiento a lo que se gasta en armamento. Esa secrecía de la violencia yo creo que tampoco ayuda a la naturaleza. Y ahí se nos va no solamente lo que está relacionado oficialmente con las guerras declaradas, pero también con las guerras no declaradas, ¿no? Todas estas mafias que controlan las minas de manera violenta, clandestinas en las selvas, o que se destruyen ecosistemas naturales para sembrar drogas, o la contaminación que se genera también por el narcotráfico. Todo eso no lo tenemos contabilizado y es como un cáncer que erosiona nuestra capacidad de ser resilientes y sustentables a futuro. Bueno, yo lo mezclo todo, pero regreso a tu pregunta original. Y yo creo que casi todos los que participamos en medio ambiente estamos orgullosos de la naturaleza que nos rodea y estamos comprometidos en protegerla, porque sabemos que de eso depende el futuro de todos nosotros y de las generaciones que son efectivamente injustamente castigadas por los beneficios que nosotros hemos tenido en nuestra vida. Hemos sido generaciones privilegiadas, pero ya se acabó ese privilegio y nos toca tratar de resarcir ese daño que hemos causado al medio ambiente. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y la razón por la que también me permito preguntarles desde una visión personal es porque al final del día creo que justo uno de los temas es en qué momento nos separamos tanto de la naturaleza que terminamos en lo que tenemos hoy, ¿no? Y sin embargo, a lo largo de la historia, mujeres, hombres que hemos visto el valor de la naturaleza más allá del valor económico, pues es siempre un dilema estar en un entorno de desarrollo que no respeta o no pone al centro la naturaleza, y eso es lo que pues hoy nos tiene aquí, pero es muy bonito poder preguntarle a gente dedicada a esto qué es lo que les motiva, porque esa es lo que, como ya ponían aquí en el chat, es esperanzador, ¿no? Es saber que ante el escenario que nos rodea,
no estamos hablando solo de financiamiento por una cuestión financista o economicista, sino es porque vemos que invertir en la protección es clave, y todo lo que ustedes nos comparten da una visión de por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Así que muchísimas gracias, Rodolfo, por compartirnos tus mensajes y sobre todo tu conocimiento en un espacio como este, que esperamos siga alimentando esas reflexiones y esa búsqueda de soluciones conjuntas. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por siempre estar impulsando estos temas de los que nos permites aprender de ti. Así que te agradecemos muchísimo por estar aquí. Y bueno, también quiero regresarle esta pregunta a Marius, porque seguramente, Marius, en un sector tan complejo como el sector financiero te has encontrado con importantes retos, a veces quizá complejos digamos, de digerir en términos de qué es lo que buscan el sector financiero, que en su core, en su origen, pues es esta parte de la generación de la ganancia, ¿no? Del profit. Y entonces cuando hablamos de que la ganancia vaya más allá de un aspecto monetario, cómo poderlo internalizar, qué tenemos que hacer para que esos aspectos cambien. Y por eso nos gustaría mucho saber qué te motiva a ti y cuáles son los mensajes que querrías compartir con quienes nos acompañan esta mañana, esta tarde, dependiendo dónde se conecten. Y pues felices de escucharte también, Marius. Muchas gracias. Tienes la palabra. Gracias, Sandra. Voy a ser muy breve para que sigamos en tiempo en esta magnífica agenda que tienes de estos días de la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible. Pero bueno, primero que nada, personalmente yo siempre pensé, y desde los inicios en cuanto a decidí que iba a estudiar, soy abogada, en donde me especialicé con los temas de derechos humanos y derecho ambiental, y en esos tiempos, hace tantísimos años, ya estaba yo en los temas ESG, que no se llamaban ESG ni remotamente se parecía a la agenda a lo que hemos visto hoy, pero yo siempre pensé en tener una vida personal y profesional con propósito. Y para mí tener una vida con propósito significa pensar más allá de nosotros mismos, pensar que todos somos parte somos miembros de la sociedad y somos responsables de lo que sucede a los demás, y me afecta lo que le sucede a los demás y me importa, y si tengo la oportunidad y la posibilidad de trabajar en el sentido de aportar hacia las personas y al cuidado del medio ambiente, lo aprovecharé. Entonces, pues mi llamado principal es a todos nosotros, desde donde estamos, sin duda, si ven ustedes al resto de la humanidad y más hoy lo que están viviendo muchos países, no solamente por temas de pobreza, sino por temas de guerras y conflictos, tenemos un enorme privilegio, y el llamado es a desde donde estamos cada uno, estemos en el sector financiero. En mi caso, siento que tenemos la gran oportunidad de transformar el mundo vía movilizando el capital hacia las actividades de impacto positivo y alejarlo de las actividades de impacto negativo, pero a los que están en la academia, a los que son consultores, a los que están en organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos, a cada uno de nosotros, cada acción y cada decisión que tomamos día a día cuenta y es importante. Y si creemos que solamente las grandes acciones y trabajando desde grandes instituciones podemos hacer cosas importantes, estamos equivocados. Cada decisión que tomamos cuenta e importa, y cada cosa que hacemos en nuestra casa, en nuestro día a día, en nuestro trayecto a la oficina, en nuestras decisiones de consumo, en la forma en que valoramos y nos referimos a los demás, yo creo que tenemos mucha oportunidad de hacer mucho. Y en el mundo del sector financiero, efectivamente se rompen muchos paradigmas, se rompe la forma de pensar. Hemos estado obligados a pensar ahora de largo plazo, cuando el sector financiero tradicionalmente piensa de corto plazo, de trimestre a trimestre y no más allá. Hay que cambiar el paradigma y hay que pensar de largo plazo. Hay que reconsiderar la forma en que definimos el concepto del sector financiero de stewardship, de cómo cuidamos a nuestros clientes, a nuestras inversiones, cuando solamente el stewardship estaba ligado con la rentabilidad y las ganancias y los retornos financieros. Hoy el stewardship implica también
considerar a dónde vamos a movilizar el capital y qué estamos financiando y en qué estamos invirtiendo y los riesgos asociados con eso. Y para terminar, recuerdo hace muy poquito vino el CEO global de HSBC, donde yo trabajo, una persona muy importante, siendo uno de los 5 bancos más grandes del mundo, y le preguntaban por qué nos estábamos transformando como bancos y por qué la agenda climática de biodiversidad, la agenda de sostenibilidad en el banco, a nivel global, un banco que opera más de 60 países, ¿por qué lo hacíamos? Y empezó hablando por el lado de riesgo, es un tema de riesgo, es un tema de que nosotros queremos ver prosperar a nuestros clientes porque representa un riesgo para nosotros en nuestras carteras de inversión y financiamiento no hacerlo. Siguió por el lado de la oportunidad, es una enorme oportunidad de negocio que los bancos tampoco se quieren quedar afuera en este, pero terminó de la manera que a mí más me gusta, y eso es como yo cerraría mi mensaje, porque es lo correcto, porque es lo que tenemos que hacer. Hacemos esto porque esto es lo correcto. Entonces, cada uno de nosotros pensemos en hacer lo correcto y lo podemos hacer desde donde estamos. Muchas gracias y felicidades por esta semana, Sandra, y por todo lo que hace. Muchísimas gracias, Marius, y muchísimas gracias por este mensaje de que concluyes. Es lo correcto y de no hacerlo va a ser mucho más costoso que hacerlo. Y eso es justo la gran fortuna que tenemos de estar aquí buscando soluciones, que si bien vamos tarde en muchas de las cosas que estamos haciendo, sabemos que hacerlo hoy va a ser mucho más beneficioso para todas las poblaciones, generaciones presentes y futuras. Y desde ya y desde siempre, muchas gracias, Marius, también porque como mujer has hecho grandísimas innovaciones en el sector y vamos detrás de ti aprendiendo también mucho de lo que has aportado al sector y a todos los sectores que te seguimos de cerca. Así que muchísimas gracias. Y les agradezco muchísimo, Fabiana, Rodolfo, Marius. Bueno, Carlos nos tuvo que irse a dar clases, pero les agradecemos muchísimo por estar en este momento, por enviarnos sus importantes mensajes. Y no quisiera cerrar esta sesión de apertura, si bien nuestra querida Elena Hualinga no nos puede acompañar, no quiero dejar de invitar a nuestra querida colega Marcia, indígena guaraní del Ecuador, que nos acompaña también, y que si bien va a estar en otra sesión, queremos invitarla a que sea parte, nos pueda enviar un mensaje para esta sesión de apertura. Marcia, te agradecemos muchísimo por toda tu lucha y te invitamos a dar un mensaje en esta sesión. Bueno, buenos días. ¿Sí me escuchan? Queridos colegas que están aquí, y un gusto conocerlo. Es un día muy importante para poder participar hoy en día. Nuestra biodiversidad que tenemos en la Amazonía, en la selva, Ecuador, que los indígenas más vulnerables que viven no ha tenido financiamiento. Espero que alguna forma que pueda ver algún apoyo. La madre naturaleza siempre necesitan apoyo los que viven en la selva, no solo los que viven en el mundo occidental. Y hoy hemos visto un impacto grande que ha causado muchas muertes, también los animales, y muchas cosas ha impactado a extractivistas también. Hemos visto lo que está pasando. Creo que es posible que en este año que puede ver en el COP, creo que voy a irme allá. Espero presentar mis cosas. También lo que ha pasado en mi territorio. Espero esto. Gracias por estar este día. Muchísimas gracias, Marcia, y muchísimas gracias por compartirnos. Hemos seguido de cerca lo que está pasando en la Amazonía y nos solidarizamos profundamente porque, como bien decías, sabemos de las amenazas, sabemos del amedrentamiento que han sufrido defensoras y defensores del territorio, y queremos extender no solo la solidaridad, sino también un llamado. No puede quedar impune pues estas amenazas, y queremos seguir apoyando. El Acuerdo de Escazú va a ser un importante herramienta que ojalá podamos implementar con la rapidez necesaria para que defensoras y defensores que están en la primera línea sean defendidos y tengan acceso a la justicia. Marcia, muchísimas gracias por tu mensaje. Nos vamos a ver el viernes en la sesión que tenemos contigo. Y bueno, con estas palabras, con estas intervenciones, estamos cerrando esta sesión de apertura.
y queremos nuevamente agradecerles por estar aquí. Y ya mencionaban algunas preguntas sobre asignaciones presupuestales y otros temas, y por eso queremos invitarles a que se queden. En este momento vamos a pasar a la sesión en donde vamos a presentar los resultados del índice de finanzas sostenibles, en donde estamos justamente desde GFLAC haciendo un monitoreo constante de cómo se están asignando estos flujos de financiamiento en la región, en dónde se están asignando, así como cuáles son esas grandes brechas que estamos observando en la asignación de estos flujos de financiamiento. Así que antes de pasar a esta presentación del índice, solamente quiero permitirme contarles rápidamente en qué va a consistir esta semana de financiamiento, los 5 días temáticos, así que les voy a pedir ahí a mis colegas que me ayuden con una imagen, y nuevamente agradezco muchísimo a Marius, Fabiana, Rodolfo, Marcia y por supuesto Carlos, que nos acompañó hace unos minutos, por brindar estas palabras en la sesión de apertura. Les agradecemos profundamente, y ahora sí le pido a mi colega que me pueda poner la imagen para presentarles estos, cómo vamos a estar trabajando en estos días temáticos, para entonces pasar a la siguiente sesión. Entonces, como hablamos a lo largo de esta mañana, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de diferentes también ecosistemas, así que hoy día pues tenemos esta sesión de apertura, vamos a tener la presentación del índice de finanzas sostenibles en unos minutos, y también vamos a tener una sesión, ya hablábamos de la participación del sector financiero, así que vamos a hablar del rol de los ministerios de finanzas en esta protección de la naturaleza y el combate al cambio climático, con ejemplos muy, muy importantes de países como Argentina, Ecuador, así también como el caso, por ahí tenemos el caso de Colombia, y bueno, tenemos algunos casos que vamos a estarles presentando. El día de mañana también vamos a tener temas sobre financiamiento para la biodiversidad, temas de la brecha de financiamiento para biodiversidad y otros temas. El día 3 estaremos hablando de la conservación y manejo de bosques, y también la importancia de innovar financieramente en temas del tratamiento y conservación de la masa forestal. El día 4 estaremos hablando de la protección y aprovechamiento sostenible de los océanos, que como ustedes saben también es un tema muy importante que no hemos abrazado con tanta fuerza en la región, pese a que somos una región con altísimos litorales y costas, y sin embargo pues tenemos que abrazar esta agenda con muchísima más fuerza. Y el día 5 vamos a hablar precisamente del financiamiento para la preservación de la vida. Hablaremos del importantísimo rol que tienen las mujeres en la protección de la naturaleza, hablaremos del rol de las juventudes, así como también hablaremos de la importancia, por ejemplo, de la COESCASU, que ya mencioné